Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra y vamos a un texto que es el capítulo 4 de 1 Juan, versos del 1 al 6. Es muy probable que la razón principal por la cual el apóstol Juan escribió el libro de 1 Juan sea el texto que vamos a ver hoy. Muy probable. Obviamente todo el libro es importante y todo el libro tiene mucho que decir, pero probablemente la razón principal por la cual Juan fue movido a escribir, pues, probablemente el texto que vamos a ver hoy. Porque el apóstol Juan estaba muy preocupado por la doctrina, lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Bueno, espera que se me fue esto, a ver si somos capaces. Porque sin texto tengo buena memoria, pero no para tanto. La doctrina estaba especialmente preocupado, porque había unos ataques, como vamos a ver ahora. Y hablando de doctrina, sin duda la doctrina en que se basa la Iglesia es algo fundamental, es algo esencial. Y es uno de los pilares donde se asienta la Iglesia. De hecho, en Hechos 2:42 leemos, y creo que se hace mucha referencia a ese texto, ¿verdad?, que la primera Iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y esto tenía y era necesario que fuese así. De la doctrina de una Iglesia depende la vida de la Iglesia. Dicho de otra forma, aquello que creemos es lo que nos define, lo que nos marca, es lo que determina nuestra forma de actuar. Es así, ¿verdad? Lo que creemos define lo que somos y cómo vivimos, por supuesto, en la Iglesia también. En la Iglesia también. Aquello que creemos va a condicionar nuestra forma de vivir. Por eso es tan importante la doctrina y por eso es tan importante que protejamos la doctrina. Por eso Juan, en este texto que vamos a ver hoy, tiene especial preocupación para que la Iglesia proteja la doctrina del Señor. Vamos a leer el texto. Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, versos del 1 al 6. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hasta aquí la lectura. En este texto vamos a ver, en primer lugar, 3 pautas que marca o nos dice el apóstol para proteger la doctrina, para proteger aquello que creemos, para proteger las bases de nuestra fe. 3 pautas que vemos en el versículo 1, 3 elementos principales. En segundo lugar, vamos a ver la razón por la cual debemos proteger la doctrina. ¿Por qué es tan importante proteger la doctrina, aquello que creemos? Eso vamos a verlo también en el segundo lugar. Y en tercer lugar, vamos a ver 4 razones o 4 motivos que nos da el apóstol para estar tranquilos. Eso al final del texto, ¿vale? Entonces, con este recorrido tratamos este texto en esta mañana. En primer lugar, 3 pautas para proteger la doctrina, aquello que creemos. Versículo 1. En primer lugar, aquí hay 3 elementos clave. En primer lugar, una señal de alarma, aunque no vamos a ir exactamente en el orden que aparece en el texto. En primer lugar, el apóstol dice: cuidado, hay falsos maestros.
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay falsos profetas. Cuidado, una señal de alarma. Es decir, estad atentos. Esta es la primera pauta, es decir, tened cuidado, porque hay peligros. La doctrina está en peligro, porque hay falsos profetas. Podemos incluir, obviamente, falsos maestros, falsos enseñadores. Una señal de alarma, en segundo lugar, una advertencia. No seáis ingenuos. Amados, dice el primer texto, no creáis a todo espíritu, no seáis ingenuos. Todo el que llega por la puerta y os predica, no creáis lo que dice. Eso es ser ingenuo, ¿verdad? Y en tercer lugar, una advertencia que vemos en este versículo 1, que se extiende y que se desarrolla en los versículos 2 y 3. Un método. Probad los espíritus, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Por lo tanto, el apóstol Juan nos da 3 pautas. En primer lugar, señal de alarma, cuidado, hay peligro. La doctrina hay que protegerla porque hay falsos maestros. Había entonces y hay hoy en día. En segundo lugar, advertencia, no seas ingenuo, porque no todo el que predica dice la verdad. No todo el que predica correctamente. Porque hay falsos maestros, también dentro del campo evangélico, también dentro de las iglesias evangélicas. Cuidado, tenemos que proteger. Y el apóstol Juan le dice con mucha claridad, han salido de nosotros, pero no son de nosotros. Y en tercer lugar, hemos visto esta señal de alarma, advertencia y método. Y el apóstol Juan da un método para descubrir cuáles son los falsos maestros. Y ahora vamos a verlo. El método lo vemos desarrollado en los versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Este es el método. Bueno, hoy en día tal vez no nos dice mucho aplicado directamente a nosotros, porque hoy en día hay muchas sectas que dicen y que creen y que Jesús ha venido en carne. Y son sectas dañinas. Y hay religiones que dicen y que predican que Jesucristo ha venido en carne y son religiones que no se ajustan a la palabra, que no se ajustan a la verdad. Por lo tanto, hoy en día este texto y aplicarlo directamente, pues tal vez estaría cometiendo un error, porque estaría dando cabida a muchos que dicen que Jesús ha venido en carne, pero que son falsos maestros. Por eso, de ahí la importancia de que cuando interpretamos la palabra contextualicemos correctamente históricamente. ¿Por qué el apóstol Juan dice a la iglesia de entonces esto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces? Si nosotros vamos al contexto histórico, podemos entender por qué decía esto y para qué lo decía y para que la iglesia se protegiera. Se ha hecho mucho daño, y se sigue haciendo hoy en día, interpretativo a la iglesia cuando no contextualizamos adecuadamente de forma histórica. Tenemos que pensar quién era el que estaba escribiendo y a quién estaba escribiendo y en qué momento estaba escribiendo y en qué circunstancias estaba escribiendo y en qué pasaba. Obviamente no podemos saberlo todo, pero sí podemos saber bastantes cosas. Y es importante que lo sepamos para poder interpretar bien la Escritura. Y creo que se hace mucho daño interpretativo cuando no contextualizamos bien. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, con respecto al ministerio de la mujer en la Iglesia. ¿Cuántas veces y cuántos años hemos arrinconado a las mujeres en la Iglesia por haber malinterpretado o no haber contextualizado adecuadamente los textos bíblicos? Obviamente hay distintas opiniones, esta es la mía. Pero creo que sí, es muy importante, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, que hemos de contextualizar bien. ¿Cuál era entonces el contexto histórico? El docetismo estaba haciendo muchísimo daño a la Iglesia. El docetismo
Era una línea de pensamiento que negaba precisamente la encarnación de Jesús. Y esta línea de pensamiento se encuadraba dentro de un movimiento filosófico más amplio, que era el gnosticismo, que, para resumirlo mucho, el gnosticismo lo que predicaba o lo que decía es que todo lo relacionado con la materia, con el cuerpo, era malo. Todavía, y esto ya lo dije una vez, no hace mucho aquí, en el subconsciente evangélico todavía está eso ahí. Fijaros si fue una doctrina que impactó a la Iglesia y que dañó a la Iglesia, porque seguimos pensando que todo lo corporal es malo. Y parece que en nuestro inconsciente solo lo espiritual es bueno, y no es cierto, porque hay mucho espiritual muy malo y también hay mucho carnal y material muy malo, lógicamente, pero no es cierto que lo espiritual sea bueno y lo material sea malo. Lo que sí es cierto que la salvación se produce ya en el espíritu en primer lugar, pero el cuerpo va a ser salvo. Y nosotros esperamos que un día ser salvos completamente. Bueno, pues esta enseñanza estaba haciendo muchísimo daño a la Iglesia. Y había muchos falsos maestros que estaban, y había mucha libertad, curioso, en aquel entonces, salvo con alguna excepción, y predicadores itinerantes iban por las iglesias predicando, y algunos de ellos decían, no, Jesús no viene en carne. Porque el que era gnóstico no podía creer que Jesús pudiera venir en carne, porque la carne era mala, porque la materia era mala, porque solo lo espiritual. Entonces decían, no, Jesús fue una imagen, vino un espíritu, pero claro, eso tenía un problema, ¿no? Como vamos a ver ahora. Pero entonces, frente a esto, el apóstol Juan tiene que decir con claridad, este es el método. Aquel que os dice que Jesús no vino en carne, este es un falso maestro. Fijaros qué forma tan sencilla, y para la Iglesia fue útil en aquel momento. Por eso hay que aplicarlo en aquel momento. Hoy en día no tenemos este problema, sí indirectamente, como dije antes, de gnosticismo, sí algo tenemos de problema que arrastramos, ¿no? Pero no tenemos este problema, lógicamente, directamente. Por lo tanto, tenemos que interpretar bien este texto. La mentira de la época era Jesús no vino en carne. Y el apóstol Juan da esa clave para discernir a los falsos maestros, una clave sencilla. Pero la pregunta ahora sería, ¿qué ocurriría si Jesús no hubiese venido en carne? ¿Pero es tan grave entonces? Como muchas veces, ¿no? Discutiendo con algún testigo de Jehová, puedes decir, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ¿y si Jesús no es Dios, qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es muy importante. ¿Qué pasaría si Jesús no viniese en carne? Bueno, su capacidad salvadora quedaría anulada. Porque ¿cómo podría un Salvador sustituirnos en la cruz del Calvario si no tiene carne? Su capacidad como mediadora obviamente se vería seriamente dañada, no podría identificarse con nosotros, no podía mediar. Su capacidad como sumo sacerdote, que es el representante, ¿verdad?, humano que se pone como mediador delante de Dios, pues quedaría totalmente o sería totalmente imposible. Por lo tanto, como Mesías, sería un Mesías totalmente incapacitado. Era necesario que Jesús viniese en carne. El Evangelio, si Jesús no viniese en carne, perdería su elemento central, que es el Salvador, que es el Señor Jesucristo como Salvador. Por eso, precisamente, el apóstol insiste tanto en que vigilen, ¿verdad?, la doctrina con estos tres elementos, que hay que saber que hay un peligro, que sigue habiendo hoy en día, porque hay falsos maestros, que no hay que ser ingenuos, hay que cotejar. Y lo que está predicando Abel, voy a ver si realmente es así. Porque obviamente Abel se equivoca también, y Esteban se equivoca, y Félix, y todos los que pasamos por aquí nos equivocamos también. Hay que cotejarlo. No hay que ser ingenuo, hay que ver lo que dicen las Escrituras. Y en tercer lugar, obviamente, poner a prueba las enseñanzas, y la mejor forma es esa, las Escrituras. Hoy vamos a usar, o tenemos que usar un método un poco distinto, no tanto tan sencillo como el que plantea aquí el apóstol Juan, pero sí cotejar lo que escuchamos con las Escrituras. Ahora bien, segundo lugar, ¿por qué es tan importante proteger la doctrina? ¿Por qué? Dice la última parte del verso 3, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora
ya está en el mundo. Es curioso, pero este término solo lo acuña Juan. Sí se habla del anticristo, por ejemplo, en el Apocalipsis, con otros términos, ¿no? Como esa bestia. Se habla en Tesalonicenses como el hombre de pecado. Pero este término anticristo solo lo acuña Juan, aquí en estas epístolas de primera y segunda de Juan. El término es literal, anticristo. Anticristo. No solo en el sentido de oposición, sino en el sentido de sustitución, aquel que se hace pasar por, o se cambia por, o ocupa el lugar de Cristo. Esta es la idea. Obviamente, el apóstol Juan está pensando ya en el anticristo del último tiempo, pero aquí habla del espíritu del anticristo, ya estaba trabajando. Si él lo decía aquel entonces, 2000 años más tarde, también nosotros creo que podemos decirlo hoy también. El anticristo ya está trabajando en el mundo, es decir, que hay oposición, y eso lo vemos claro. Eso lo vemos claro. Cuando mencionamos a Cristo, en cualquier entorno hay oposición y dura. El anticristo está trabajando. No es simplemente unas diferencias doctrinales, hay oposición al mensaje del Evangelio. Esto lo vemos, porque cuando intentamos hacerlo, vamos a encontrar una férrea oposición allí donde lo hagamos. Es así. ¿Por qué? Porque el anticristo está trabajando. El problema es cuando el anticristo trabaja desde dentro. Y es lo que pasaba en aquel entonces. Falsos maestros que han salido, como hemos leído ya, creo que es en el capítulo 2, no lo anoté ahora, pero creo que es, que eran de nosotros, pero han salido de nosotros. Hemos de velar por la doctrina, porque ya hay oposición y el anticristo ya está trabajando al mensaje del Evangelio. Y a veces tenemos que pensar que la oposición al mensaje del Evangelio, a veces la oposición más dañina, no es la que viene de forma clara y abierta, la que vemos con claridad. Y dice, ahí viene este que está hablando contra. No. A veces el peor daño que se puede hacer a la doctrina es la sutileza, los cambios sutiles, los matices, los énfasis. En la iglesia evangélica, hoy en día, en distintas iglesias se hacen énfasis que personalmente creo que no son los énfasis que recogen la Escritura y que están haciendo mucho daño a la doctrina. Fijaros, simplemente con cambiar los énfasis, los acentos en los aspectos doctrinales. Y a veces con las sutilezas nos vamos desviando el foco. Es muy importante que estemos atentos, que estemos alerta. ¿Por qué? Porque el anticristo está trabajando ya, lo decía el apóstol Juan, y lo podemos decir nosotros hoy también. Y en último lugar de esta predicación, para terminar, 4 motivos para relajarnos, para estar tranquilos. Porque este texto termina con 4 motivos que nos dan alegría, nos dan paz y nos dan tranquilidad. Teniendo en cuenta esto, que debemos estar alerta, que debemos proteger la doctrina, tenemos que estar tranquilos. ¿Cuáles son los 4 motivos? Versos 4 al 6, vamos a volver a leerlos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. 4 motivos. El apóstol quiere que la iglesia no caiga en desánimo, porque obviamente es una iglesia, y en aquel momento pues tal vez más, porque una iglesia joven, relativamente joven, una iglesia inmadura doctrinalmente, porque la doctrina se ha desarrollado durante, no años, sino durante siglos. Y en aquel momento la doctrina estaba muy verde, ¿verdad? Pero en este momento el apóstol les dice lo siguiente. En primer lugar, somos de Dios. No solo en el sentido de pertenencia. Parece ser que el texto tiene más que ver con la procedencia. Venimos de Dios. El término que aparece aquí, ek, que es venir de. Pero bueno, creo que podemos perfectamente aplicarlo en los 2 sentidos. Somos de Dios. ¡Qué tranquilidad! Pertenecemos a Dios, venimos de Dios. Podemos estar tranquilos, porque tenemos a Dios por Padre.
tenemos a Dios dentro de nuestro equipo o en nuestro equipo. Podemos estar tranquilos. En segundo lugar, hemos vencido. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vencido, está hablando aquí en este caso a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros. Está hablando de los anticristos o del anticristo, del espíritu del anticristo. Ya está consumado, la victoria ya está generada en la cruz, ya es pasado. No dice, hermanos, vamos a vencer, porque es una motivación para aquellos que van a la guerra, vamos a vencer. No, ya habéis vencido. Ya está la victoria ganada. Y esto nos tiene que dar una paz tremenda y una tranquilidad. Hay peligro, hay circunstancias difíciles, pero ya el Señor Jesús ganó la victoria en la cruz por nosotros. Somos de Dios, hemos vencido. En tercer lugar, una evidencia, consecuencia de esto. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, cuidado, ya está en el mundo funcionando. Y la oposición es férrea, tremenda. Pero mayor es el que está en vosotros. Esto implica necesariamente que va a haber lucha, pero mayor es el que está en nosotros. Y esto es bueno que lo pensemos cuando estemos a punto de arrojar la toalla, a punto de considerarnos vencidos. Mayor es el que está en nosotros. Hay tantas circunstancias difíciles, ¿verdad?, que a veces dicen, pues arrojo la toalla. Pero mayor es el que está en nosotros, que ya nos ha dado la victoria. Y en cuarto y último lugar, motivo para, bueno, no sé si en este caso estar tranquilos, pero algo curioso, ¿verdad?, que yo no había pensado demasiado. Y nos dice el texto que estamos en sintonía con aquellos que verdaderamente son de Dios. Estamos en sintonía. Dice que lo que decimos lo van a entender y lo que dicen ellos nosotros lo vamos a entender. ¿Cómo? ¿De qué forma lo dice? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Es decir, es como si hubiera una sintonía y con aquellos hijos de Dios nos sentimos cercanos. No sé de qué forma. Es como algo misterioso, ¿verdad? Dice el texto que estamos en sintonía con los que son de Dios. Cuando hay hermanos que se aíslan, que no comparten, que no aman, que no comparten con otras iglesias, pues a lo mejor no es un buen síntoma. A lo mejor nos hace pensar, nos puede hacer pensar de que algo está fallando. Lo normal dentro de la familia del Señor, lo normal es que estemos en contacto unos con otros, con los hijos de Dios, y que nos amemos, y que haya relación. Somos de Dios, hemos vencido, mayor es el que está en nosotros y estamos en sintonía. Y con esto terminamos. Simplemente, pues, retarnos a cada uno de nosotros y pensar que si somos o no conscientes de la importancia de la doctrina, de aquello que creemos, porque, como dije al principio, lo que creemos va a determinar lo que somos, lo que hacemos, va a determinar en lo que nos vamos a dedicar nuestro ministerio. Si nosotros no tenemos como una base doctrinal importante la evangelización, no vamos a evangelizar, por ejemplo. En la medida en que nuestras creencias sean firmes, en esa misma medida van a ser así nuestros actos. Me pregunto, ¿creo todo a todo el que predica o lo pruebo o lo cotejo en la Escritura? Sí es necesario que seamos críticos. No solo autocríticos, sino críticos también con lo que escuchamos. Porque tenemos que contrastarlo con la palabra, ¿verdad? Como vemos, como hacían los hermanos de Berea. Y por lo demás, pues pensar que sí, hay lucha, que está el anticristo, pero pensar que tenemos todo a nuestro favor y tenemos a Dios de nuestra parte. Muy bien, pues vamos a orar. Nos despedimos aquí hasta el martes, si el Señor lo permite. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa para nosotros,
Gracias porque sabemos que solo podemos llegar hasta donde podemos llegar porque somos limitados, pero gracias porque por tu Espíritu también tú nos revelas cosas. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo y gracias porque vino en carne. Y sabemos que era necesario que viniera en carne. Porque gracias a eso puede darnos una salvación tan grande. Gracias, Señor, porque estamos nosotros ya no solo como beneficiarios de esa salvación, sino como hijos tuyos. Y tú nos has metido dentro de tu familia. Gracias porque tú dices que somos de ti, somos tuyos. Gracias por ello, Señor. Lo que te pido es que nos ayudes a estar a la expectativa también de las falsas doctrinas y que nos aferremos a la doctrina de tu palabra, que es la doctrina correcta, pero no para tenerla como teoría en nuestra cabeza, sino para llevarla a la práctica. Te pido que nos ayudes, Señor, a practicar lo que escuchamos y lo que vemos en tu palabra. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.